Buenas a todos. El panel antes del almuerzo. Pues, estamos, ¿no? Tenemos 2 horas aquí de contenido, así que no vamos a cambiar la agenda. No, primero nada, gracias, ¿no?, a EIM por la organización y a Casino Marí por la invitación y a los panelistas, ¿no?, por aceptar este reto, ¿no? En parte no es fácil, yo me siento, les pregunto y les pongo a ellos en problemas. Pero quisiera, ¿no?, que ellos hablaran un poquito antes de lo que cada uno hace en su institución, sin entrar en las preguntas, una breve descripción de cuál es su rol para que conozcan el trasfondo y de dónde vienen sus opiniones. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial a GIN, a sus fundadores, y gracias por la invitación. Soy Juan Carlos Restrepo, soy presidente de Asojuegos. Asojuegos agrupa los operadores más grandes del país en materia de juegos de suerte de azar en Colombia. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Mi nombre es Emiliano Montani, pertenezco a IAFA, Lotería de Entre Ríos, y trabajo en conjunto con los miembros de ALEA en la Unidad de Prevención de Lavado de Activos. Hola, me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias a Jaime y a mis colegas panelistas por la oportunidad. Mi nombre es Agustín de Funes, soy abogado en MF Studio. Somos un estudio especializado en la industria del juego, particularmente en el juego online, y damos soporte a todas las verticales de la industria, tanto para lo que son necesidades legales como, en este caso puntual, lo que es compliance y cumplimiento. Excelente. Primero, ¿no?, la importancia del tema, ¿no? Quizás en los países que estamos ahora, los que participan aquí, no es tan fuerte como el impacto en países más pequeños. Yo que trabajo directamente con los países en el Caribe, que son chicos, ¿no?, 100.000 personas, 200.000 personas. Cuando tienen estos problemas de lavado de activos, se cierra todo tipo de oportunidades de tener negocios legítimos y se presta para lo legal, ¿no? Y en el país, en los países grandes como Colombia y Argentina, que estamos en el panel, pues vemos otras alternativas, ¿no? Y lo que queremos es que compartan con el público algunas de las iniciativas que hacen, ¿no? Y Juan Carlos, empecemos contigo, ¿no? Desde la parte de Colombia, las estrategias que se están implementando en Colombia, y más aún, ¿qué hace Asojuegos para que se cumplan con esas iniciativas y otras prácticas adicionales que hacen para proteger ese industria? Bueno, muy bien. Yo creo que lo primero es hacer un poco de historia frente a lo que ha sido la prevención del riesgo de lavado de activos. Nosotros en Colombia, para nadie es un secreto, en este continente hemos tenido que librar una batalla muy dura a propósito, por supuesto, desde los años 70 y 80 del crecimiento del narcotráfico y otras expresiones de crimen organizado. Y digamos que muy a comienzos de los años 90, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se establece la necesidad de regular todo lo que tiene que ver con el riesgo y la prevención en el lavado de activos. Y a partir de ahí, digamos, comenzando por el sistema financiero, se van incorporando todas las industrias que tienen que justamente llevar un sistema también que los aísle de la dificultad que le genera este flagelo a cualquier actividad económica. Para el caso de los juegos de suerte y azar, digamos que a pesar de que era un sujeto obligado desde el comienzo, de manera muy específica, hace unos 12 años se comenzó a regular y a hacer otro tipo de exigencias al sector de juegos. Entonces, una de las primeras exigencias fue justamente el establecimiento de los equipos de compliance, que cada vez esa exigencia se fue llevando hasta completar hoy equipos muy robustos, sobre todo entre más grandes son las empresas, pues mucho más fuertes son las exigencias en materia de los equipos de compliance que las empresas tienen en la actualidad. A partir de 2014 nosotros
sistema híbrido en materia de monopolio rentístico de los juegos. Hay juegos que pertenecen al monopolio rentístico nacional, entonces son administrados por la nación, por el Estado colombiano, a través de una entidad pública que se llama Coljuegos. Y luego tenemos un monopolio rentístico territorial, en donde están las loterías y otras expresiones de juego, como son apuestas permanentes y rifas también. Y allí el monopolio rentístico, digamos que está en cabeza de los entes territoriales del país, y tener un regulador que, si bien está en la nación, tiene el compromiso con las entidades territoriales, que se llama Consejo Nacional de Juegos. Digamos, tanto Coljuegos como Consejo Nacional de Juegos, como reguladores, comenzaron a implementar todas las normas y todas las exigencias en materia de compliance a partir de la década anterior, y eso ha generado una gran exigencia de parte de las empresas y también una transformación en la visión de protección del negocio. Hoy hay una pues muy clara exigencia en lo que tiene que ver con tener oficiales de cumplimiento cada una de las empresas y unos equipos de cumplimiento que acompañen esa labor. También una exigencia para las juntas directivas de las empresas que les exige un compromiso con la designación del oficial de cumplimiento y con el respaldo a esa actividad de protección a la actividad económica que desarrollamos. Perfecto, ¿no? Y importante, ¿no? Hay otras asociaciones de empresarios que también trabajan en conjunto con ustedes, ¿no? En algunas de las iniciativas que tienen como país, ¿no? Para mejorar la... Sí, sí, bueno, en 4 gremios, digamos, identificados. Nosotros agrupamos todos los juegos territoriales operados por privados y operamos, digamos, juegos online, están agremiados a nosotros juegos online, el más grande operador nacional de juegos online, que es Betplay, y otros juegos novedosos muy importantes en Colombia, que es el Baloto y Astro, que son, digamos, los que acaparan la mayor atención. No somos tan fuertes en casinos físicos, allí hay otras agremiaciones que son mucho más grandes, está Fecoljuegos, está Cordazar y está la agremiación que agrupa la lotería de Colombia, que se denomina FEDEL. Digamos que en términos generales todas las agremiaciones somos absolutamente conscientes y trabajamos en la misma dirección de proteger la industria en la prevención del riesgo de lavado de activos y, sobre todo, muy importante, en un paso hacia adelante que nosotros como organización lo vimos primero estrictamente porque nuestras empresas asociadas al sector de juegos se han transformado en redes transaccionales multiservicios, y entonces nos correspondió ir a la vanguardia en esta materia, y hoy estamos, digamos, con un SAGLAF muy fuerte, con un SAGRILAF que incorporamos desde hace varios años, un propio autocontrol en materia de la administración del riesgo, y por tal razón, digamos, tenemos un paso adelante, pero vemos que toda la industria hoy está muy comprometida con la prevención. Perfecto, ¿no? Y gracias, ¿no? Por compartir los datos adicionales. Maximiliano, Alea, cuéntanos qué están haciendo para cumplir con estas normativas que se exigen, y sé que hacen más cosas. Danos unos detalles adicionales sobre eso. Bueno, en realidad todo esto, cuando surge la normativa allá por el año 2011, esto generó que los distintos reguladores, como se hablaba en el panel anterior, esto de tener 24 jurisdicciones que regulan el juego, en algunos casos complejiza, ¿no?, el hecho de implementar políticas que sean similares o que sean conjuntas para combatir algún delito, como en este caso. La cuestión es que ALEA ha sido el canal conductor, digamos, para el cual todas las loterías han asistido, y creo que una respuesta inmediata en ese sentido, generando una unidad, un conjunto de oficiales de cumplimiento y de personas profesionales de cada lotería, y desde ahí se empezaron a gestar un montón de acciones, ¿no? La verdad es que ha sido muy rápida la respuesta, pero por otro lado destacar que el organismo, en nuestro país, el organismo de información financiera, ha sido muy colaborativa y siempre ha abierto las vías de comunicación. Nos han recibido el presidente en varias gestiones, o sea que más allá del color y de las jurisdicciones que también tienen su cuestión, digamos, diferencias políticas, en este sentido
siempre se trabajó desde la unidad, por eso justamente el nombre de unidad, ¿no? La verdad que se cumple la palabra. La UIF ha recibido las propuestas, las demandas de situaciones particulares de cada lotería, en tanto y en cuanto que las loterías tienen diversas diferencias, ¿no? En el sentido de en qué es lo que operan, en la capacidad que tienen sus recursos y demás. Para lo cual, la normativa, entendemos que en el 2018 existía una norma, la resolución 18, que era inaplicable, en primera instancia era inaplicable. Se obtuvo, trabajando en conjunto, una reforma inmediata el mismo año, la resolución 199, que tanto conocen, ¿no? Por ahí, lo que pasa es que nosotros somos del lado del cumplimiento, por ahí se siente que es un conflicto con la parte comercial, ¿no? Porque somos los que pedimos más datos, somos los que pedimos firmas, somos los que pedimos identificación del cliente, pero también en parte comparto mi compañero cuando decía que es para cubrir o para de alguna manera proteger nuestra actividad, ¿no? Porque a nosotros permitir que pase de largo toda esta situación y no tener una política activa sobre la prevención del lavado de activos, podemos ser utilizados justamente para cometer este delito y termine siendo a nivel sociedad o a nivel político contraproducente, ¿no? El hecho de tener acciones y mostrarlas también, ¿no? Y de ser proactivo en este sentido ha generado que hoy en la unidad de información financiera y los legisladores y demás no consideren el juego como una actividad de riesgo alto, para lo cual también se han generado muchas iniciativas de ALEA, por ejemplo, la evaluación de los riesgos a nivel nacional, como decía, que es hacer 24 jurisdicciones, que logramos hacer una evaluación de riesgo a nivel nacional, que directamente la UIF la tomó como un insumo a la hora de reunirse con el GAFI, sabiendo que somos evaluados a nivel país y que en su momento estuvimos en una llamada lista gris. Esto fue clave para la UIF defender nuestra actividad, a la vez de ser representante, digamos, directo de la actividad, ¿no? En ese sentido hay una delegación de parte de las loterías en que ALEA sea nuestra representante ante las autoridades nacionales, ¿sí? Y después se han generado diversas herramientas, como por ejemplo hasta bibliografía sobre las tipologías que hay en nuestro país, para que sean tenidas en cuenta por todos los equipos de las distintas loterías, de cumplimiento, de prevención de lavado de activos, y capacitaciones en numerosos casos. Todo esto ha hecho que la vara, digamos, de cumplimiento de parte de las loterías sea alta y que a la vez haya una conversación de par a par con la UIF y poder de alguna manera llegar a una norma que sea cumplible y que sea a la vez beneficiosa para la actividad, ¿no? Que no perjudique la actividad del juego, ¿sí? En el año pasado, en el 2023, se aprobó una reforma con un cambio importante, ¿no? De lógica, porque ahora tenemos el enfoque basado en riesgo, que viene de una manera ya a nivel internacional, pidiéndose que las normas tengan un enfoque basado en riesgo. Esto implica que la independencia de parte del sujeto obligado, en este caso cada una de las loterías, de evaluar qué riesgos tiene, ¿no? De acuerdo a su ubicación geográfica, de acuerdo a sus productos, si explota o no explota determinada actividad, tenemos que hacer una autoevaluación. Eso es complejo, estamos trabajando justamente en ALEA para que todas las loterías tengan las herramientas y poder cumplir de manera acabada y que a la hora de una supervisión, ya sea que se haga a través extracito, como se llama la UIF, ¿no? A través de documentación, o bien cuando vayan los supervisores de la UIF a cada una de las loterías, estas cumplimenten y no sea una mala publicidad para el juego, ¿no? Porque cada vez que nosotros vemos una publicidad o una noticia, perdón, que dice en el casino tal no se cumplen las normas antilavado, en realidad lo estamos asociando al juego, lo estamos asociando a la provincia, al sistema judicial y demás, ¿no? Teniendo en cuenta que nos toca un rol preventivo. La norma tiene dos patas, la parte de prevención, que es la que nos ocupa, y la parte ya de persecución del delito, que es la que le corresponde a la justicia. Similar a lo que pasa con el juego legal, ¿no? Tenemos que cubrir muchas veces un rol distinto al que nos toca de explotar el juego, tenemos que ser las veces de contralor, las veces de prevención y hasta en un caso de denuncia de determinadas situaciones, como pasa con los reportes, ¿no? Los reportes son una herramienta de poner en conocimiento a la UIF que nosotros detectamos algo que nos llama la atención y ahí también hay una relación muy cercana con la UIF para que ellos nos digan muchas veces si esos, no de manera directa, no nos dicen qué hacen con los reportes de operación sospechosa, pero por lo menos nos dicen si son útiles y si les falta información para que lo hagamos de manera cada vez más completa. Ahora,
te encuentras de parte de tus clientes, sin decir el nombre de los clientes, por favor. Pero alguna de estas experiencias, no solamente en este mercado, sino en otros mercados internacionales que también ven, ¿cuáles son esas oportunidades que hay de crear los programas, de implementarlos y lo importante con eso los retos? Bueno, creo que justo uno de los puntos quizás cruciales en lo que hace cumplimiento con la industria, que mencionó Maxi recién, que fue esa tensión existente entre el área comercial y el área de cumplimiento, que se detestan, entran de cumplimiento y se callan todos. Bueno, yo creo que un programa eficiente de cumplimiento, ahora en términos de la 124, un sistema de prevención, lo correcto sería tener un área que sea dinámica, que sea socio del área comercial, que entienda el producto del cual trata, para así de esa forma el programa no termine siendo una letra muerta o algo rígido, sino que sea efectivamente, como exige la norma, complementaria a la actividad y que pueda acompañar más, cuidando de esa forma a la empresa y sobre todo lo que es el prestigio que se tiene dentro del área comercial. Entonces, de esa forma, creo que un departamento de cumplimiento actual aprende tanto del área comercial como del área comercial del área de cumplimiento y se tiene que dar esa relación simbiótica. Obvio, por supuesto, hay que marcar límites, o sea, no puede ser todo sí, porque de esa forma hay responsabilidades penales para el oficial de cumplimiento, pero sí no puede significar que el área de cumplimiento sea siempre un no. Eso para mí ya genera una restricción que hace que el camino para andar termine en fracaso. Entonces, para mí, el área de cumplimiento siempre tiene que entender al cliente, como proveedor lo pienso del lado del cliente, pero uno puede pensar también como cliente interno en el área comercial, entender el producto para de esa forma poder ofrecer alternativas de soluciones, quizás menos agresivas comercialmente, pero siempre dar un abanico de soluciones que se amolden siempre dentro de la letra de la ley y de las resoluciones, pero que también acompañen el área comercial. Entonces, de esa forma, el área de cumplimiento tiene que, es una tarea muy exigente, tiene que estar primero al día con la normativa, al día con su interpretación, al día con la industria, y de esa forma brindar esa solución dinámica y ágil que permita continuar al cliente, al área comercial, porque en definitiva, salvo que sea una consultora de cumplimiento, la que rige y que paga en definitiva los platos es el área comercial. Entonces, el área de cumplimiento no se puede desentender del negocio y tiene que acompañar, tiene que ser un socio. Perfecto, ¿no? Y esta área de cumplimiento muchas veces se rige con unos controles que los reguladores mismos establecen, que muchas veces lo ponen como guías, pero en muchas ocasiones son requerimientos, ¿no? Y esos requerimientos en algunas jurisdicciones se escribe ya como un libreto de lo que debes hacer y no como lo que es la meta a cumplir, ¿no? Cuando tienes la meta a cumplir, quizás tienes más flexibilidad para poder alcanzar lo que se exige, ¿no? O lo que se busca, que es la prevención y la identificación, ¿no? Y poder llevar los canales de comunicación. Así que es importante esa relación de la industria con los reguladores y el emprendimiento. Y eso, ahorita hablamos un poquito más, pero hablemos ahora del tema de educación, ¿no? Porque la educación no solo tiene que ser a nivel de la institución, sino tiene que ser en todos los niveles que tienen que ver con la regulación y la prevención como tal, ¿no? Háblanos un poquito del caso de Colombia, ¿no? Cómo la educación es importante y qué retos hay al momento que se deben de atacarse. Nosotros hemos implementado desde hace cerca de 13, 14 años un consejo de oficiales de cumplimiento del sector de juegos de suerte de azar. Anualmente se hacen al menos 3 asambleas de los oficiales de cumplimiento y hay un consejo directivo oficial de cumplimiento que se reúnen mensualmente. Esto hace que de manera permanente haya un contacto con capacitación
y con el entendimiento de lo que tiene que ver con todo el mundo y la responsabilidad del cumplimiento. ¿Qué hemos hecho también? Hemos establecido una relación permanente con reguladores y con la unidad de información y análisis financiero, por supuesto, para generar unas mesas técnicas de trabajo permanentes. Esta capacitación, por supuesto, ha permitido profesionalizar las áreas de cumplimiento del sector. También el compromiso de las empresas y sus juntas directivas para financiar a los equipos de cumplimiento para que concurran a todas las actividades de capacitación que se dan en diferentes partes. Participamos actualmente en todos los eventos que se dan acá en Argentina, en Perú, en Panamá, los que hacemos en Colombia, muy particularmente los que convoca el sector financiero, Asobancaria de Colombia, que son eventos de gran magnitud. Participamos incluso de FEBRABAN en Brasil, vamos a el evento que realiza FIBA anualmente en Miami, que es un evento pues, del más alto valor. El gremio que presido ha logrado una alianza con FIBA y nosotros hoy estamos certificando, estamos dando la certificación AML justamente para mantener de manera permanente el más alto estándar en prevención del riesgo y en administración del riesgo, como lo señalaba acá el compañero, le enseñó un enfoque de administración del riesgo. Así que digamos que se hace una gran inversión en materia de capacitación. De manera permanente nos convocamos con todos quienes tienen que ver con la industria, pero también con todos los agentes externos, la industria del aseguramiento, la industria financiera, y de esa forma hemos logrado evolucionar de una manera muy favorable. Incluso, permítanme dos temas. Uno, en la Evaluación Nacional del Riesgo de Colombia, uno de los líderes después del sector financiero es el sector de juegos de suerte de azar. Nos hemos convertido en uno de los sectores que de mayor forma ha evolucionado, sobre todo que más alto estándar de calificación ha mostrado en el último quinquenio en las evaluaciones nacionales del riesgo, lo cual habla muy bien del compromiso del sector con este flagelo, por supuesto. Y el otro tema fundamental es que no se ha escatimado tampoco ningún esfuerzo en incluso retroalimentar nosotros desde el Estado a través del reporte de operaciones sospechosas para justamente mantener un blindaje y poder corresponder a la normatividad que se ha generado en torno a la prevención del riesgo de lavado de activos. Así que nosotros consideramos que estamos haciendo la tarea de manera permanente y algo que hemos dicho siempre, y es que la lucha contra el lavado de activos no para nunca. Es una actividad permanente y las organizaciones, las empresas y más nosotros, los que estamos vinculados al mundo de los juegos de suerte de azar, no podemos frenar jamás en el propósito de mantener a salvo nuestra industria. Gracias. Y creo que es importante resaltar que cuando vienen nuevos empresarios sin experiencia, los toman de la mano, ¿no? Y es algo que hemos visto que ocurre mucho en Colombia, ¿no? Con estos gremios que tienen la oportunidad de aprender de lo que van a hacer sus pares, sus competencias y a la misma vez de crecer juntos, ¿no? Se protegen entre sí para el desarrollo de la industria per se. Así que creo que es muy importante ese rol que ustedes juegan, ¿no? como gremio, ¿no? Max, ¿no? Bien, respecto a lo que es capacitación, yo creo que la particularidad surge en que la responsabilidad de los organismos y en particular de los oficiales de cumplimiento es tan alta que la demanda surge de ellos mismos, ¿no? El hecho de querer capacitarse para cumplir de la mejor manera es una demanda que se da de manera permanente y cada vez son más las instituciones que están
otorgando este tipo de calificaciones o de competencias necesarias para la prevención. Estamos hablando de un tema que a nivel histórico no nos ocupaba y ahora sí, y con lo cual hay que conformar equipos de trabajo. Los oficiales de cumplimiento muchas veces tienen que batallar internamente para conformar una estructura de gente que los apoye, un staff. Y es difícil porque es el hecho de generar herramientas tecnológicas, de tener alertas, de saber detectar qué operaciones son que hay que reportar y que no, necesita tener un ojo, digamos, entrenado, ¿no? En el hecho de conocer cuáles son las tipologías. Las tipologías no son las mismas en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, con lo cual la capacitación es fundamental para poder detectar esto, ¿no? En ese sentido, tanto desde la lotería en particular como desde ALEA se han generado numerosas capacitaciones. Hemos participado en eventos en conjunto con el Tesoro de Estado de Estados Unidos, han traído figuras, personas que con experiencia de Las Vegas y demás, que nos han aportado muchísimo. Y en este momento estamos justamente también desarrollando una diplomatura con la Universidad de Buenos Aires, lo cual creo que tiene mucha importancia en el sentido de que es una institución muy reconocida a nivel de América y del mundo, tratando de dar no solamente el certificado, ¿no? Por ahí el hecho de la pelea es no vamos atrás de un certificado para cumplir con la unidad de información financiera, sino vamos atrás de conocimientos y de nuevas herramientas para realmente aplicarlo de manera interna en cada uno de los organismos y que esta lucha contra el lavado de activos sea eficiente, ¿no? En ese sentido, bueno, las capacitaciones, también la nueva norma de la UIF del año pasado establece que se debe generar un programa de capacitación sobre el tema, que tiene que estar obviamente ubicado por el oficial de cumplimiento, y que tiene que abarcar a los distintos estratos de la organización. Porque no estamos hablando solamente del oficial de cumplimiento, que puede tener un nivel mucho más elevado de conocimiento, técnico y demás. Esto tiene que llegar a todas las personas que trabajan y que tienen contacto con los clientes, porque de alguna manera el hecho de poder realizar la debida diligencia o conocer quiénes son nuestros clientes según está establecido en nuestra resolución, implica que lo sepa hacer la persona que está trabajando, ¿no? Entonces, las capacitaciones tienen que ser de alguna manera extensivas a todo el personal, obviamente en los niveles y en la formación de las capacidades que ellos necesiten, ¿no? Hay que ser, digamos, programar de manera específica todo el conocimiento, las competencias que tienen que tener. Y luego, obviamente, hay que llevarlas adelante, ya sea internamente, como también acudir a un montón de organizaciones, tanto privadas como públicas. Y en ese sentido destaco el rol que UIF entendió muy bien, que le corresponde, de formar parte de todos los eventos de capacitación. La UIF, particularmente, y en todas las gestiones, por lo menos lo he visto, ha participado de programas universitarios, de capacitaciones de eventos privados. Siempre está, digamos, con algún funcionario que nos da la visión desde la UIF, que es importante saberlo, porque como sujeto obligado queremos saber si la UIF de alguna manera está conforme. Obviamente nadie quiere que venga la UIF y nos diga no está cumpliendo. Desde el lado privado es interesante porque, como mencioné en la normativa anterior, la 129, salió en 2011, incluso antes de las 40 recomendaciones de GAFI. O sea, el texto de la 129, por ejemplo, no mencionaba la palabra riesgo, algo que hoy se menciona hasta el hartazgo en cualquier programa de compliance, que es riesgo, mitigación, control y demás. Sin embargo, la experiencia que mostraba que cuando venían empresas del exterior, ya estaban empapadas de esa cultura. Entonces se da quizás un choque en lo que es más normativo, porque la 129, si bien tocaba las cuestiones de capacitaciones, no lo hacía de una forma tan exhaustiva como la ahora 124, en donde aparece mencionado el programa de capacitación, aparece un contenido mínimo que debe contemplar el programa de capacitación e incluso establece un plazo máximo en el cual los nuevos empleados del sujeto obligado deben dar cumplimiento con ese programa, con esa capacitación. Entonces, se da una experiencia en donde en el exterior ya la normativa había ido alcanzando una robustez bastante más similar a lo que se daba en el sistema financiero tradicional, pero que no encontraba en la regulación local ese respaldo, esa positivización de esa norma. Sin embargo, viendo como que se para en el mar y ve venir la ola, ya muchos de los operadores se anticipaban a esa cuestión y iban aplicando quizás de modo propio esas mismas cuestiones, tal vez no con
las mismas, con las exigencias que se le imponía en el sistema financiero, pero que hoy ya se ven reflejadas en la normativa vigente, que si bien justo ahora mencionaste sobre la forma de regular que tienen por lo general las entidades, que la UIF creo que adoptó un modelo que es la normativa para lo que es los proveedores de tarjetas prepagas, que creó una norma y a partir de esa creación de esa norma ha hecho esa norma y la ha aplicado a cada sector. Entonces, como uno podía anticiparse que eso iba a ser similar a lo que se iba a aplicar a su sector, porque venía siendo esa modalidad de regular. Y ahí quizás el proceso de consulta de las normas antes de implementarse quizás hubiese ayudado, ¿no? Un poco. Bueno, puntualmente la 124, cuando sale, a los pocos meses sale una adenda, una corrección en la resolución para aclarar un punto que hizo bastante ruido, que era sobre en qué momento un cliente, para lo que era juego presencial, adquiría esa capacidad como tal. Había un umbral establecido en un quantum de dinero, de premios, pero una coma hacía que la situación se volviese un poco más compleja y generaba bastantes fricciones entre los operadores. Entonces, viendo la recepción de la norma, se avanzó hacia una modificación que básicamente eliminó ese punto y trajo mucha más tranquilidad a todos los operadores. Gracias, Agustín. Y sigo contigo, Agustín. Entonces, educación, ya vemos el rol, la tecnología. ¿Qué rol va a tener? ¿Qué importancia tiene ahora? ¿Y qué limitaciones le ves, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología. No, para mí ni siquiera hay que hablar en el futuro, ya las herramientas, sobre todo pensando que estamos, yo principalmente nos enfocamos en lo que es la modalidad no presencial. La tecnología ya es el medio mismo a través del cual uno adquiere clientes, y las funcionalidades que brinda para conocer al cliente son enormes, porque ya en el momento en que un cliente ingresa a la plataforma, uno es capaz de seguir rastro de todos sus movimientos, que es distinto a lo que ocurre en una sala donde uno depende de gerentes, cámaras, es otra la relación. Acá no hay momento que no genere un log que queda guardado y que por la normativa misma debe estar almacenado por 10 años, por ejemplo. Entonces uno tiene una visibilidad absoluta de la conducta, de los patrones que tiene su cliente, y la verdad es que la trazabilidad que se genera con eso es increíble. Y en cuanto a desafíos, me interesaría mucho conocer una herramienta de inteligencia artificial que se adapte a esto. Me interesaría más por curiosidad, un poco de miedo también de admitirlo, pero me gustaría conocer herramientas ya a ese nivel que uno pueda alimentarlo a su base de datos y que brinde alguna respuesta. No sé cómo se aplicaría realmente en la práctica, pero me da mucha curiosidad la aplicación de la inteligencia artificial a lo que es el cumplimiento. Emiliano, ¿tú qué nos cuentas de los retos y las oportunidades de la tecnología para tener estos programas de cumplimiento y producción? Sí, la tecnología fue siempre de alguna manera un requisito de la norma. Esto de implementar herramientas tecnológicas ya viene de la 199 del año 2011. En primera instancia lo aplicamos a lo que es la evaluación de generar una matriz de riesgo, una base de datos de ganadores, ¿no? que es la primera herramienta que uno tiene. Pero de alguna manera ya veníamos evaluando el riesgo de las operaciones o de los clientes, ¿no? Y ahora con la inclusión de esta definición del cliente, tengan en cuenta que para la UIF cliente no es toda persona que vaya y realice una apuesta. En el juego online, sí, particularmente desde el inicio se considera cliente, ¿no? Por eso decía hoy Agustín que el hecho de identificarse al inicio no es solamente dar nombre y apellido, sino también tenemos que hacer todo este contraste de lista de terroristas, si es PEP o no es PEP. Todo esto de alguna manera está al inicio de la relación comercial, y que a veces también tiene que ver con lo otro que hablábamos del juego clandestino, ¿no? Porque de alguna manera, al tener mayores requisitos para poder apostar, de alguna manera ciertos clientes prefieren directamente asistir a lo clandestino. Bueno, por algo será, ¿no? De alguna manera esa definición en el juego online. Y lo que conlleva herramientas tecnológicas, como hablábamos recién, el hecho de poder monitorear de manera permanente nuestra base de datos de clientes de juego online,
nos permite saber si en algún momento algún cliente recae en estos listados de terroristas o de congelamiento. Hoy están hablando las noticias de congelamiento con posible causa de terrorismo. Esto lo tenemos que aplicar de manera inmediata. Imagínense que la UIF nos comunica y nos dice: a partir de ahora, Juan Pérez de ley tanto, hay que congelarle los bienes. No es lo mismo decírselo a un banco, que el banco tiene activos, los cuales puede de alguna manera bloquear, con nosotros que directamente tenemos clientes que entran y salen, y entran en un casino físico de manera anónima en muchos casos. Algunos tienen regulada la identificación, pero otros no. Y al momento de cobrar un premio, nosotros tenemos que tener esa alerta para poder consultarla de manera inmediata. Esa herramienta tecnológica tiene que estar. Después, respecto a lo que es inteligencia artificial, como uno me lo imagino, aplicando alguna manera de algoritmo para tratar de predecir algunas situaciones de operaciones sospechosas en base a la información que se tenga, ¿no? Nosotros tendríamos que hoy consultar base de datos sobre la actividad comercial de las personas para poder establecer un perfil transaccional, saber si ese cliente realmente tiene la posibilidad económica de apostar lo que está apostando. Todo esto, imagínense que es imposible cuando estamos hablando de una actividad, como puede ser el casino o el lotérico, donde recién sabemos quién es al momento de cobrar un premio, ¿no? Entonces eso dificulta de alguna manera la debida diligencia del cliente. Entonces la herramienta por ahí tecnológica puede ayudarnos a predecir, de acuerdo también a la forma de juego, a cómo organiza las actividades dentro de nuestro negocio, para poder saber al menos si hay que analizarlo de manera puntual, ¿no? Y poder establecer un vínculo con el riesgo que tenga y en base a eso poder reportar y cumplir con ello. Juan Carlos, tu país es muy natural de muchos cambios regulatorios desde la parte de requisitos tecnológicos. Cuéntanos esas oportunidades y retos que aún existen. Sí, yo creo que para mencionar algo que no se ha dicho, ahora, digamos, se está implementando una nueva obligación en lo que tiene que ver con activos virtuales, que por supuesto es otro reto gigantesco y otro reto gigantesco para nuestra industria. Es para todas las industrias, pero en particular para la nuestra, la posibilidad de que se genere transaccionalidad a partir de activos virtuales es una nueva exigencia para los equipos de cumplimiento del sector de juegos de suerte de azar. Y como les señalaba, en el caso nuestro, donde además algunas de las empresas nuestras, las territoriales sobre todo, se han convertido en redes transaccionales, multiservicios. Eso genera una obligación también muy especial con tipologías que son muy complejas, como por ejemplo una que se denomina el pitufeo, que son la colocación de bajos montos y de manera permanente en el mercado o en la industria, por ejemplo, del juego. Todo esto llama poderosamente la atención sobre los controles que hay que ejercer, y en esto la tecnología juega un papel, digamos que extraordinariamente importante. Ya lo señalaban aquí los colegas de panel, inteligencia artificial, big data, blockchain, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la transaccionalidad y la trazabilidad, sobre todo para saber de qué forma se dan todas las operaciones. Nosotros también nos hemos obligado, por ejemplo, en los últimos años, a cada vez hacerle reportes a la unidad de información y análisis sobre montos más pequeños. Inicialmente teníamos digamos, la obligación de colocar reportes sobre transacciones superiores a $100, y hoy estamos prácticamente reportando la totalidad de las transacciones que se hacen en el sector de juegos de suerte de azar. Y todo esto con el ánimo, como decía aquí mi compañero Agustín. Agustín decía, claro, ahí se genera el conflicto entre lo comercial y las áreas de cumplimiento, pero nosotros hemos entendido de manera favorable que sin entrar en un conflicto entre las dos áreas es fundamental para la protección de las organizaciones y de las empresas generar la mayor cantidad de reportes que permitan subsistir en un mundo que trata de permear todas las industrias y todos los sectores de la economía. El lavado de activos
es un flagelo monumental que no para y que, por supuesto, la única manera de evitarlo es justamente capacitándose, robusteciendo los equipos, comprometiéndose con una cultura del cumplimiento y bueno, todo eso es un poco lo que hemos logrado nosotros hacer en estos años. Yo cuento una experiencia que vale la pena compartir con quienes asisten a este evento. Cuando yo llegué al gremio de las 39 empresas vinculadas a este gremio, todas grandes empresas, ya fueran territoriales o nacionales, solo 5 tenían productos financieros plenos. Y todas tenían un combate permanente con el sector del aseguramiento, teniendo en cuenta que todas firmaban contratos públicos, porque todos los contratos son a partir de un licenciamiento en algunos casos y en otros casos a través de una concesión de orden territorial. Y teniendo todas, digamos, este compromiso con el sector público, no lograban en muchos casos el aseguramiento de su contrato o la apertura de productos financieros que le permitieran que la transaccionalidad que se generaba a partir del juego estuviera protegida por el sector financiero, por el sistema financiero. Hoy le puedo contar, José Carlos, que las 39 empresas de nuestra organización tienen productos financieros y que incluso algo más. Hoy somos corresponsales bancarios de 15 de los 19 bancos de Colombia en las regiones, y todo esto a partir del robustecimiento de las áreas de cumplimiento de nuestras empresas y de la consolidación de una cultura de compliance que yo creo que es finalmente el mensaje que hay que transmitir. Por último, quiero señalarte que tiene que ver también con el tema de capacitación y eventos como este que hace GIAMI aquí hoy en el CREN. Nosotros desde el año 2016 realizamos LAF América, cero tolerancia con el lavado de activos. Es un evento que hace juegos. Llegamos a nuestra 9ª edición, será 17 y 18 de septiembre de este año. Y siempre cada año tratamos de colocar la agenda de más alto valor que le sirva justamente a la industria para continuar en esta lucha que, como lo señalamos, nunca para y siempre nos obliga a mantenernos actuales. Carlos, gracias. Háblanos un poquito ya de que tienes el turno, de la relación de ustedes con el regulador, ¿no? ¿Cómo trabajan esfuerzos en conjunto para esto de avanzar y aumentar los niveles tanto de prevención y mejorar la seguridad de las operaciones? Bueno, digamos que la relación es una relación que tratamos que sea lo más íntima posible. Es una conversación permanente. Nosotros hace varios años fuimos a la unidad de información y análisis financiero y les dijimos: necesitamos un diálogo permanente. Lo primero que hicimos fue capacitarlos a ellos sobre el juego. No lo conocían. Muchísimos de los funcionarios de UIAF no sabían qué era lo que nosotros hacíamos, cómo se comportaba el juego, cómo eran los diferentes segmentos de juego. Algo va de un lotérico al online, algo va de una apuesta permanente a un casino físico, en fin. Era fundamental que instituciones como esa comprendieran y entendieran cómo se manejaba esta industria, cómo funciona esta industria. Y la verdad que en eso nos escatimó esfuerzos y logramos que incluso con cambios de gobiernos sucesivos se haya mantenido ese relacionamiento, y los invitamos a que participen, como te digo, de las asambleas que se hacen de oficial de cumplimiento y ese consejo oficial de cumplimiento que tenemos de manera permanente. Pero luego nosotros tenemos otros reguladores, porque nosotros tenemos a Corjuegos, tenemos al Consejo Nacional de Juegos, tenemos a la Supersalud, porque todo el producto de los derechos de explotación que arrojan los juegos de suerte de azar en Colombia constitucionalmente van dirigidos al sector salud. Entonces, pues por supuesto, quien hace la regulación y la vigilancia del sector salud, que es Supersalud, también se constituye en un regulador nuestro. Y también la Superintendencia de Industria y Comercio, que de alguna manera
vigila las empresas y todas las nuestras son empresas debidamente constituidas. Con todos tenemos un diálogo permanente y con todos hemos participado en la construcción digamos, del modelo de cumplimiento ideal para el sector de juegos de suerte y azar. Y a la postre debo señalar que hemos sido escuchados y hemos aportado, vamos, en la construcción de todo esto. Y modernamente estamos trabajando en dos temas que son claves. El tema de juego responsable, por supuesto, que ya lo escuchamos aquí hace unos minutos en el otro panel, y también en la regulación que tiene que ver con se me alteró el no, con el juego legal, por supuesto. Yo creo que lo que escuchamos aquí hace un rato en materia de juego legal fue muy esclarecedor, no es diferente a lo que nosotros estamos viviendo en un sector que es de los más vulnerables a la ilegalidad, como es el sector de juegos de suerte y azar, y por eso también las áreas de cumplimiento son tan importantes. Pero bueno, en conclusión, nosotros tenemos un diálogo muy fluido con el regulador, con los reguladores en las diferentes áreas con las que nos toca entendernos con cada uno de ellos, y hemos ayudado a construir una política sólida en materia de cumplimiento. Eso es lo que te puedo señalar. Gracias, Max. Bueno, lo que tiene que ver con reguladores, la normativa a ellos les contempla de igual modo que a los entes que de alguna manera explotan, a los entes públicos, ¿no? O sea, los entes, las loterías de las 24 jurisdicciones están en igualdad de regulación que las empresas privadas que tienen una concesión o un permiso de explotación, ¿no? Esto hace que, de alguna manera, el discurso por ahí con la UIF nuestro siempre es que desde el Estado vamos a cumplir y somos de alguna manera compañeros de ellos en la lucha contra el delito, y siempre invitamos de alguna manera a los reguladores para que formen parte de esa mesa. De hecho, la UIF los tiene en cuenta a la hora de regular, los hace partícipe de los proyectos, con cámaras de empresas que explotan el juego. Y creo que es importante de alguna manera también, como entes que concesionan, tener en cuenta a la hora de concesionar el juego que haya un cumplimiento efectivo de todo esto, ¿no? Para que no manche, como hablamos hoy, de la situación de la imagen profesional que tiene cada una de las provincias, de las loterías, el hecho de que los privados trabajen a la par nuestra, con lo mismo, apoyándonos mutuamente, con los mismos recursos, se pueden generar instancias de capacitación en conjunto. Y creo que muchos de los operadores lo han tenido en cuenta y participan muy activamente de todos los eventos, como también de todas las reuniones que hay con el ente regulador, ¿no? Que es la UIF. Así que en ese sentido, bueno, creo que hay que seguir propiciando este diálogo, teniendo en cuenta que muchas veces las normativas que concesionan el juego son previas incluso a toda esta norma nueva de la Unidad de Información Financiera, con lo cual el privado podría pararse en una posición de yo no tengo que cumplir con esto, pero de alguna manera sí lo tengo que hacer, porque a nivel nacional hay una normativa que regula el juego, ¿no? Entonces, ahí se pierde esta exclusividad provincial y estamos hablando de algo de carácter nacional que deben cumplir, y nosotros de alguna manera como ente que otorgan la concesión tendríamos de alguna manera una responsabilidad casi solidaria, ¿no? En que cumplan con todo esto. Más allá de que ellos sean sujetos obligados independientes, creo que es saludable que se comparta el hecho de saber quién es el oficial de cumplimiento de la empresa que explota el juego, que nos comparta sus manuales, que de alguna manera nos notifique si está mandando los reportes, porque esa información no la tenemos. A diferencia del Banco Central, que hace las veces de supervisión sobre los bancos, nosotros como entes estatales no estamos por encima de los privados a la hora de la prevención de la normativa. Entonces no sabemos si están cumpliendo acabadamente con la normativa, porque la UIF de alguna manera trata de manera directa con ellos, ¿no? Y así es que muchas veces se hacen supervisiones directamente a las empresas privadas y a veces el ente estatal ni siquiera se entera. Puede llegar a pasar que el ente que provee la concesión no esté enterado y que nunca siga las supervisiones haya una supervisión de la UIF, ¿no? Esto puede traer aparejado algún conflicto. Entonces hay que trabajar mancomunadamente, los operadores tienen que regular y trabajar internamente con el apoyo del ente estatal que les provee la concesión, y en conjunto creo que el cumplimiento va a ser mucho más eficiente. Gracias. Agustín, cuéntanos un poquito de tu perspectiva, eso que ves con tus clientes, reguladores, también operadores, esa relación
de vuelta, la complejidad argentina de tener tanto un regulador para lo que es la materia de juego como un regulador nacional con distintas obligaciones, incluso obligaciones de confidencialidad respecto al material que se genera, los reportes que se hacen, la actividad. Incluso se podría decir que hay un conflicto ahí entre la normativa nacional que establece que la actividad del cliente cuando se está generando el reporte debe ser confidencial, y por otro lado el regulador tiene acceso ilimitado a toda esa información, entonces podrían hacer un supuesto de algún tipo de conflicto. No hablamos de esa discusión. Un tema también interesante a tener en cuenta, sobre todo para lo que es el sector para la ley de información financiera, que como ya se mencionaron, dentro del plan nacional ya se definió que es un sector de riesgo bajo. Incluso la semana pasada, el viernes, GAFILAC publicó la cuarta actualización de análisis de riesgo en función de sentencias judiciales, y el sector de juego representa menos del 1%, es más, creo que pusieron como resultado de los 680 juicios sentencias que analizaron, el juego representaba como 0,5 porque no habían podido identificar 1% de los casos analizados que eran supuestos donde ingresaban fondos con delitos precedentes. Y esto puntualmente en el sector de lo que es el juego no presencial, donde ya el fondeo de la plataforma se da con la intervención previa de otro sujeto obligado, hace que el riesgo y la importancia para la UIF, no la importancia sino como el volumen de trabajo que genera el sector, tal vez le resta importancia, e incluso se puede ver esto cuando la UIF publica los reportes de relación sospechosa y uno ve que las entidades financieras concentran quizás el 95% de los ROS y los otros sectores se reparten viajes. Entonces es como uno puede entender que la UIF va a tender a hacer que sus recursos sean más eficientes y los traslade más a las entidades financieras, y por eso tal vez el diálogo no sea tan fluido por una cuestión de no me generan tanto cúmulo de trabajo. Yo lo veo desde ese lado, una cuestión de los recursos son finitos y hay que, o sea, si reportamos todo, si estamos viendo todo, no hay capacidad humana para analizar todo. Bueno, voy a pedir un fuerte aplauso para todos los panelistas. Muchísimas gracias. Realmente un panel muy interesante. Cada uno que participó, por supuesto, todos los ejecutivos que han estado durante la jornada de hoy participando, los mismos ejecutivos que están aquí, van a estar disponibles para preguntas, para consultas, para dialogar sobre distintos temas. Ahora vamos a hacer un break para el almuerzo. Quiero recordar algunas cosas. Por un lado, recuerden el tema de los juegos, el juego de Data Factory con las apuestas, el juego de Games Global. Recuerden que tienen cada uno un QR, ¿sí? A través de ese QR pueden participar, y guarden ese papelito por favor, porque al final de la jornada de hoy se van a entregar los premios y cada papelito está identificado. Entonces tengan por supuesto también el juego de Evolution, las distintas propuestas de Sí, bueno, el código también les dieron en la recepción de Evolution. Bueno, hay muchos códigos hoy, pero hay muchos juegos. La idea es hacerlo también dinámico y que cada uno participe de las actividades que les parezca más interesantes. Dos cosas más. Saliendo en la galería está la comida para que puedan degustar y almorzar con nosotros los que quieran y puedan, ¿sí? Están todos invitados. Por otro lado, el juego de Game Global, cuando termine la última conferencia, avisos parroquiales, les vamos a avisar quiénes son los 4 ganadores que van a jugar acá. Todos están invitados para ver esa competencia en vivo. Después de eso, los invitamos a que se queden en las mesas. Los que confirmaron el tema del juego de póker, todos van a estar invitados. Los que no se registraron van a la recepción y nos avisan quiénes más quieren anotarse. No va a haber ningún inconveniente de poder anotarlos, pero antes de las 3, 4 de la tarde para saber cuántas mesas vamos a utilizar. Por favor, atengámonos a los horarios, 3 menos 5, por favor vengan para las próximas charlas. Que tengan un buen día y nos vemos en el almuerzo. Gracias.